Nunca pensé que admirar a alguien pudiera convertirse en una amenaza. Para mí, Víctor era un referente, no un amigo íntimo, no un confidente, sino algo más peligroso, un hombre al que respetaba sin cuestionar. Era mayor que nosotros, exitoso, tranquilo, de esos que hablan poco y parecen saber siempre dónde están parados. Cuando lo invitábamos a casa, yo sentía una especie de orgullo silencioso, como si su presencia validara algo de nuestra vida. Mi esposa, Clara, también lo admiraba. Al principio de una forma que me parecía natural. Víctor tenía esa capacidad de hacerte sentir escuchado sin exagerar, sin dramatizar. No invadía, no aconsejaba si no se lo pedían. Solo estaba. Yo interpreté esa calma como madurez. No vi el riesgo. La primera señal no fue un gesto ni una mirada. Fue un cambio de tono. Clara empezó a mencionarlo con una precisión nueva. No decía Víctor dijo, sino Víctor cree. Víctor ve las cosas así. Como si su opinión hubiera adquirido un peso distinto. Yo lo atribuí a la admiración intelectual. Pensé que era bueno que mi esposa encontrara referentes sólidos. Nunca fui celoso. Creía que la confianza se demostraba no vigilando. Víctor empezó a pasar más tiempo con nosotros. No por iniciativa suya, sino porque Clara lo buscaba para hablar de temas que, poco a poco, dejaron de incluirme. Conversaciones largas en la cocina mientras yo trabajaba en el despacho. Risas suaves, controladas. Silencios cómodos. Yo los veía desde lejos y no sentía alarma. Sentía algo peor. Normalidad. Una noche, después de que Víctor se fuera, le pregunté a Clara si se sentía bien. Me respondió que sí, que últimamente se sentía más clara. Usó esa palabra exacta. Clara. Como si antes hubiera estado confundida y alguien le hubiera ordenado el mapa interno. No pregunté quién, no hacía falta. El día que entendí que algo se había desplazado fue un domingo por la tarde. Víctor había venido a comer. Hablamos de trabajo, de proyectos, de decisiones importantes. En un momento dado, Clara me contradijo con una firmeza que no le conocía. No fue agresiva, fue segura. Y cuando lo hizo, buscó la mirada de Víctor, no la mía. Apenas un segundo, pero suficiente. Después de comer, salieron a caminar. Dijeron que volverían pronto. Yo me quedé solo en casa, recogiendo platos, sintiendo por primera vez una incomodidad sin forma. No era miedo, era una intuición lenta, pesada, como si algo estuviera empezando a ocurrir sin pedirme permiso. No lo seguí. No revisé mensajes. No pregunté al volver. Cuando regresaron, Clara estaba tranquila. Víctor, correcto como siempre. Me dieron las gracias y se despidieron. Nada fuera de lugar, nada evidente. Y sin embargo, esa noche dormí mal. No por sospechas concretas, sino por una certeza difusa. Había dejado de ser el centro de algo importante. Tardé semanas en aceptar que no estaba perdiendo a Clara por deseo o pasión. La estaba perdiendo por reemplazo simbólico. Víctor no ocupaba mi lugar como marido. Ocupaba algo más profundo, el lugar de referencia. El punto desde el cual ella empezaba a pensarse. Y lo más inquietante era que él no parecía buscarlo. Eso hacía todo mucho más difícil. La dependencia no llegó como una caída, sino como una reorganización silenciosa. Clara empezó a consultar a Víctor para todo lo que antes decidíamos juntos. No grandes decisiones, sino las pequeñas. Un cambio de rumbo profesional, una duda cotidiana, incluso el tono de un mensaje. Yo seguía estando ahí, pero mi opinión había pasado a ocupar un segundo plano, no por rechazo, sino por comparación. Víctor hablaba con seguridad pausada. Yo hablaba desde la cercanía, y en ese contraste, la cercanía empezó a parecerle ruido. ¿No discutíamos? Eso fue lo más desconcertante. Clara estaba tranquila, incluso amable. Me decía que apreciaba mi apoyo, que valoraba nuestra historia. Pero cada vez que necesitaba claridad, buscaba fuera. Y yo empecé a notar algo que nunca había sentido antes. No era reemplazable como marido, pero sí como referencia. Víctor seguía comportándose con corrección impecable. Nunca cruzó una línea visible. Nunca se quedó a solas con Clara más tiempo del necesario. Nunca escribió a horas extrañas. Esa pulcritud lo hacía intocable. Si yo hubiera insinuado algo, habría parecido paranoia. Así que no lo hice. Observé. Empecé a fijarme en detalles mínimos, en cómo Clara ajustaba su discurso cuando hablaba con él,
en cómo suavizaba gestos, bajaba la voz, se mostraba más reflexiva. No era seducción, era alineación, como si necesitara estar a la altura de una imagen que él proyectaba sin esfuerzo. Una noche, mientras cenábamos, Clara me dijo algo que terminó de encajar todo. Víctor me ayuda a ver las cosas sin implicarme tanto, dijo. A veces tú lo vives todo muy desde dentro. No era un reproche, era una comparación. Y en esa comparación, yo aparecía como alguien demasiado involucrado, demasiado emocional. Víctor, en cambio, representaba la distancia justa, la lucidez sin coste. No reaccioné, asentí, sonreí incluso. Esa fue la primera decisión estratégica que tomé sin saberlo. No confrontar. Entendí que cualquier gesto de incomodidad me colocaría en el lugar equivocado. El lugar del que siente, del que depende, del que pierde control. Yo no iba a ocupar ese rol. Empecé a retirarme con cuidado, no físicamente, sino simbólicamente. Dejé de opinar en temas que Clara llevaba a Víctor. Dejé de competir por espacio. Empecé a observar cómo se construía esa dependencia sin intervención directa. Porque la dependencia necesita contraste para crecer. Y yo dejé de ofrecerlo. Víctor empezó a aparecer en los relatos de Clara como un filtro. Víctor dice que no hay que dramatizar. Víctor cree que a veces exageramos los vínculos. Víctor piensa que la autonomía es clave. Yo escuchaba y tomaba nota mental, no de sus palabras, sino del efecto que producían. Clara estaba empezando a reformular su identidad alrededor de esa voz. La primera vez que sospeché que la línea ya se había cruzado, fue una tarde cualquiera. Clara estaba en el salón, hablando por teléfono. No susurraba, no se escondía. Pero cuando colgó, tardó unos segundos en darse cuenta de que yo estaba ahí. Ese lapso mínimo, esa desconexión breve, fue más reveladora que cualquier mensaje oculto. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, respondió. Estaba hablando con Víctor. No explicó por qué, no hacía falta. En su mente ya era natural. Esa noche no dormí mal. Dormí despierto, pensando, entendiendo que no estaba frente a una traición clásica. Estaba frente a algo más difícil de desmontar, una reconfiguración de autoridad emocional. Y en ese terreno, la confrontación directa es inútil. Solo fortalece al otro. Decidí entonces algo que marcaría todo lo que vino después. No iba a luchar por recuperar un lugar que Clara ya había desplazado. Iba a retirarme con precisión, dejar que la estructura se revelara sola. Porque cuando alguien idealiza a otro desde la admiración, no ve las grietas. Y esas grietas, tarde o temprano, se abren solas. La relación dejó de ser invisible el día que Clara empezó a justificarla sin que nadie se lo pidiera. No dijo, no es lo que piensas. Dijo algo más sutil, más peligroso. No hay nada malo en esto. Esa frase apareció en medio de una conversación banal, como si hubiera estado ensayándola en su cabeza durante días. Víctor no se mete en nuestra relación, añadió. Solo me ayuda a pensar mejor. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que discutir el contenido era inútil. El problema no era qué decía Víctor, sino desde dónde Clara lo escuchaba. Había pasado de admirarlo a necesitar su mirada para validar sus propias decisiones. Y cuando alguien necesita esa validación, ya no la cuestiona. Empezaron los encuentros a solas, no clandestinos, pero sí cuidadosamente justificados. Cafés para hablar de un tema. Paseos para aclarar ideas. Siempre con horarios razonables, siempre con explicaciones coherentes. Yo nunca puse objeciones. Al contrario, me mostré disponible, tranquilo, incluso comprensivo. Esa calma era mi forma de marcar distancia sin provocar resistencia. Por dentro, sin embargo, estaba trazando un mapa. No de pruebas, no de mensajes, sino de dependencias. Clara ya no tomaba decisiones importantes sin hablar antes con Víctor. Y Víctor, aunque seguía siendo correcto, empezó a ocupar un lugar que no le correspondía. No intervenía, pero opinaba cuando nadie se lo pedía. Eso fue clave. Una noche, Clara llegó especialmente serena. No cansada, no eufórica. Serena. Esa serenidad ya no venía de mí. Me habló de cómo Víctor le había ayudado a poner límites en su vida. No especificó cuáles. Solo dijo que se sentía más dueña de sí misma. ¿Me hace bien?, dijo. No me juzga. Yo tampoco, respondí.
Clara me miró, sorprendida. Creo que esperaba otra cosa. Tal vez una objeción, una defensa, un intento de recuperar espacio. No se lo di. En lugar de eso, hice algo que no esperaba. Dejé de ofrecerme como alternativa. A partir de entonces, mi presencia cambió. No me retiré del todo, pero dejé de ocupar el centro emocional. Empecé a vivir con más autonomía visible, nuevos horarios, nuevas rutinas, decisiones tomadas sin consultar, no como castigo, sino como hecho. Clara lo notó, y por primera vez dudó. «Te siento distante», me dijo una noche. «No», respondí. «Me siento claro». No supo qué decir, porque esa claridad ya no la incluía automáticamente. Mientras tanto, Víctor empezó a mostrar fisuras, no de comportamiento, sino de coherencia. Sus consejos eran siempre generales, pero empezaron a repetirse. Las frases que antes parecían profundas empezaron a sonar a fórmulas. Clara, sin darse cuenta, comenzó a anticiparlas, a terminar sus frases. Eso es peligroso. Cuando puedes predecir al otro, deja de ser referencia. Yo observaba sin intervenir. Sabía que cualquier ataque directo a Víctor lo fortalecería. Lo convertiría en víctima o en figura de resistencia. Mi estrategia era otra. Dejar que Clara se encontrara sola con el límite de esa admiración. El primer quiebre llegó de forma inesperada. Clara me contó, casi como anécdota, que había compartido con Víctor una decisión importante que aún no me había mencionado. No porque quisiera ocultarla, sino porque, según dijo, quería escuchar primero una opinión externa. «¿Y qué te dijo?», pregunté. «Que hiciera lo que me diera paz», respondió. Asentí. Luego añadí con calma. «Eso mismo me dices tú siempre». Clara se quedó en silencio. Por primera vez, la comparación no jugó a favor de Víctor. Esa noche comprendí que la admiración empezaba a perder fuerza. No porque Víctor hubiera fallado, sino porque había dejado de sorprender. Y cuando la sorpresa se agota, la dependencia empieza a resquebrajarse. Yo no celebré, no me acerqué, no reclamé nada. Seguí retirándome con precisión, porque sabía algo que Clara aún no veía. Cuando alguien construye su identidad alrededor de una figura externa, el derrumbe no viene de un escándalo. Viene del vacío que queda cuando esa figura deja de sostener. Y ese vacío estaba a punto de aparecer. La decepción no llegó como una caída, sino como una desalineación. Clara empezó a notar que las palabras de Víctor ya no le ofrecían la claridad que antes buscaba. No porque fueran erróneas, sino porque eran siempre las mismas. El mismo tono, las mismas frases medidas, la misma distancia elegante. Lo que antes parecía profundidad, empezó a parecer repetición. Una tarde, sin dramatismo, me dijo algo que marcó el inicio del final. A veces siento que Víctor siempre responde igual. No lo dijo con reproche, lo dijo con extrañeza, como quien descubre que una brújula señala siempre el norte, incluso cuando el camino exige otra dirección. Yo no reaccioné, no asentí, no negué. Dejé que la frase se quedara en el aire. Clara necesitaba escucharse a sí misma sin eco. Víctor, por su parte, empezó a mostrar una incomodidad leve, no evidente, pero perceptible. Clara ya no acudía a él con la misma entrega. Cuestionaba, repreguntaba. Y Víctor no estaba acostumbrado a eso. Su rol funcionaba mientras no era interpelado. Cuando empezó a hacerlo, se volvió más rígido, más normativo, menos humano. «No compliques las cosas», le dijo una vez, según me contó Clara. «A veces pensar menos es mejor». Esa frase, que antes habría sonado tranquilizadora, ahora le resultó evasiva. Clara empezó a sentir que algo no encajaba. No lo nombró como decepción, lo nombró como cansancio. Mientras tanto, yo seguía retirándome sin desaparecer. Esa era la clave. No convertirme en ausencia total, sino en presencia no disponible. Vivía mi vida con una autonomía que Clara no había visto antes, no como exhibición, sino como consecuencia. Ella empezó a mirarme de otra forma, no con deseo, sino con curiosidad tardía. Una noche me preguntó si yo hablaba con alguien sobre nuestras cosas. Le dije que no, que había aprendido a procesarlas solo. Esa respuesta la descolocó más que cualquier confesión. «Antes siempre querías hablar», dijo. «Antes pensaba que hablar cambiaba algo», respondí. No hubo reproche.
Solo una constatación incómoda. El verdadero quiebre ocurrió cuando Clara tomó una decisión importante sin consultar a Víctor. No fue un gesto consciente de ruptura, fue un impulso. Y cuando se lo contó después, él reaccionó mal. No gritó, no acusó, se cerró. Le dijo que habría sido mejor pensarlo juntos, que se había precipitado. Clara me contó eso con una mezcla de sorpresa y decepción. No esperaba que se molestara, dijo. Siempre decía que yo debía decidir por mí misma. Esa contradicción fue el golpe final, porque reveló algo que Clara no había querido ver. La admiración había funcionado mientras ella necesitaba guía. Cuando empezó a ejercer autonomía real, dejó de encajar en el marco que Víctor había construido. Yo no dije nada. No hacía falta. La estructura se estaba desmontando sola. Los encuentros se espaciaron. Las conversaciones se volvieron breves. Víctor empezó a perder relevancia sin ruido, sin conflicto. No hubo una escena final, solo un desplazamiento silencioso. Clara empezó a sentirse incómoda a su lado, no porque hubiera pasado algo malo, sino porque ya no sentía claridad. Una noche, mientras cenábamos, Clara dijo algo que cerró el círculo. Creo que puse a Víctor en un lugar que no le correspondía. Asentí lentamente. A veces, dije, admirar demasiado es una forma de delegar. Clara me miró como si esa frase hubiera estado esperando ser dicha desde hacía meses. No respondió. No hacía falta. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda con espalda pero sin tensión. No era reconciliación, era reconocimiento. El reconocimiento de que algo se había roto, pero también de que algo había quedado expuesto. Yo sabía que no había vuelta atrás. No quería volver al lugar que había ocupado antes. Clara empezaba a entender que la figura que había admirado no había sido una solución, sino una muleta temporal. Y las muletas, cuando ya no se necesitan, se convierten en estorbo. La pregunta ya no era qué pasaría con Víctor. La pregunta era qué pasaría con nosotros, ahora que la ilusión había caído y el vacío empezaba a ser visible. El vacío no apareció como culpa, sino como desorientación. Clara dejó de hablar de Víctor casi de un día para otro. No porque quisiera borrarlo, sino porque ya no sabía desde dónde nombrarlo. Había perdido su función, y cuando alguien pierde la función que le dimos, queda reducido a una presencia incómoda del pasado. Yo seguí con mi retirada, pero ahora era visible. No fría, no hostil, visible. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, no por evasión, sino por elección. Actividades nuevas, silencios prolongados, decisiones que ya no compartía por defecto. Clara lo notó, y por primera vez, sintió algo parecido a la inseguridad. «Te siento lejos», me dijo una noche, con una voz que ya no era serena. «Estoy donde siempre», respondí. «Solo que ya no estoy disponible del mismo modo». Esa frase la descolocó, porque no podía acusarme de nada concreto. Yo no había fallado, no había gritado, no había exigido explicaciones. Simplemente había dejado de ocupar el lugar que ella había dado por garantizado. Clara empezó a cuestionarse en voz alta. No buscaba consuelo, buscaba sentido. Se preguntaba por qué había necesitado tanto la mirada de Víctor, por qué había confiado más en su criterio que en el mío. Y lo más doloroso para ella, ¿por qué no había notado cuando ese desplazamiento se volvió irreversible? No fue deseo, dijo una vez. Fue algo más silencioso. Las cosas silenciosas son las que más cambian, respondí. Víctor intentó reaparecer una sola vez, un mensaje breve, correcto, casi administrativo. Clara me lo mostró sin emoción, no respondió. No por orgullo, sino porque ya no había nada que responder. Ese gesto fue definitivo, no para mí, para ella. A partir de ahí, Clara empezó a sentir el peso real de sus decisiones, no castigos externos, no reproches sociales. El peso interno de haber desplazado su centro sin tener uno nuevo donde apoyarse. Yo no me ofrecí como refugio, no porque no pudiera, sino porque sabía que hacerlo sería repetir el patrón desde el otro lado. ¿Crees que aún hay algo que salvar?, me preguntó una noche. Pensé antes de responder. No por estrategia, por honestidad. No quiero salvar algo que solo funciona si uno de los dos se borra, dije. Clara bajó la mirada. No lloró. Asintió. En ese gesto entendí que ya había comprendido lo esencial.
No había sido traicionada ni manipulada. Había sido cómplice de su propio desplazamiento. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado. Sin discusiones, sin escenas, como si ambos estuviéramos aceptando una verdad que no necesitaba ser dramatizada. Clara empezó a hablar de irse unos meses, no como amenaza, no como huida, como necesidad. No sé quién soy sin apoyarme en alguien, dijo, y eso me asusta. A mí me asustaría lo contrario, respondí. No hubo reproche en mi voz, solo constatación. La noche que Clara empezó a hacer la maleta, no sentí urgencia, sentí cierre. No definitivo aún, pero claro. Ella se movía por la casa con cuidado, como si no quisiera dejar rastros innecesarios. Antes de cerrar la cremallera se detuvo y me miró. Nunca quise perderte, dijo. La miré con calma. No me perdiste por querer a otro, respondí. Me perdiste cuando dejé de ser referencia y tú dejaste de notarlo. Clara no respondió, porque no había respuesta posible. Sabía que lo que venía no sería una reconciliación ni una ruptura violenta. Sería algo más frío y más difícil de revertir. Una separación por desplazamiento. Y esas, cuando ocurren, no dejan espacio para volver atrás sin mentirse. Clara se fue un lunes por la mañana. No eligió el fin de semana ni una fecha simbólica. Eligió un día neutro, como si quisiera minimizar el impacto incluso del adiós. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. No hubo última frase, solo una mirada breve, cargada de algo que ya no buscaba respuesta. La casa quedó en silencio. No el silencio tenso de una pelea, sino uno más profundo, más definitivo. El silencio que aparece cuando algo ya no espera ser explicado. Caminé por las habitaciones y noté lo evidente. No había vacío físico, había desplazamiento. Todo seguía en su lugar, pero el centro ya no existía. Clara me escribió los primeros días. Mensajes breves, casi técnicos, avisos, preguntas prácticas, detalles menores. Yo respondía con corrección, sin frialdad, sin cercanía. Esa neutralidad era parte de mi justicia silenciosa. No quería castigar. Quería no volver a ocupar un lugar que ya había sido abandonado. Con el paso de las semanas, sus mensajes cambiaron. Dejaron de ser informativos y empezaron a ser reflexivos. No me pedía volver. No se justificaba. Me hablaba de la dificultad de estar sola sin apoyarse en nadie. De cómo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una voz externa que le ordenara el mundo. Es extraño, escribió una vez. Ahora tengo que decidir sin referencias. Leí ese mensaje varias veces antes de responder. Eso no es extraño, contesté. Es inevitable. Clara empezó a sentir el peso real de lo que había hecho. No porque yo se lo recordara, sino porque la vida dejó de ofrecerle muletas. Víctor había desaparecido por completo, no por despecho, sino porque ya no cumplía ninguna función. Clara entendió entonces algo que le costó aceptar. La admiración no crea vínculos sólidos, solo los suspende mientras dura la ilusión. Un día me pidió vernos. Dijo que necesitaba hablar sin intermediarios. Acepté. Nos encontramos en un lugar neutral. Clara parecía más delgada, más contenida. No triste, exhausta. He entendido algo, dijo sin rodeos. Puse a Víctor en un lugar que no le correspondía porque yo no quería ocupar el mío. No respondí. Dejé que siguiera. Y cuando dejé de necesitarlo me quedé sin nadie, añadió. Ni siquiera contigo. Esa frase no llevaba reproche, llevaba reconocimiento, y ese reconocimiento llegó demasiado tarde para cambiar nada. No quiero volver, dijo. Pero tampoco quiero que esto termine como si nada hubiera pasado. La miré con calma. No terminó como si nada, respondí. Terminó como tenía que terminar. Nos despedimos sin promesas, sin planes, sin dramatismo. Al irse no sentí alivio ni pena, sentí algo más estable, coherencia. Clara siguió su camino, yo el mío. No hubo reconciliación, tampoco venganza visible. Mi justicia fue no rescatarla de un lugar que ella misma eligió, y no ofrecerme como referencia de nuevo. Con el tiempo entendí que admirar a otro no fue su error. El error fue dejar de mirarse a sí misma, y dejar de verme a mí como alguien con quien pensar el mundo. Yo no salí indemne. Me fui marcado, sí, pero libre. Libre de competir con sombras, de luchar por un centro que ya no existía, de ocupar un lugar prestado.
Algunas historias no se rompen por traición ni por deseo. Se rompen cuando uno deja de ser referencia. Y el otro tarda demasiado en notarlo. Ahí terminó todo.